Vamos a ver, siguiendo dentro del primer punto, que significó para los oyentes originales, vamos a ver el contexto testamento. El contexto testamento es simplemente ser consciente en qué testamento o pacto estamos, ¿no? El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y qué características tiene cada uno de ellos que debemos tener en cuenta a la hora de analizar nuestro pasaje. Por ejemplo, si es un pasaje del Antiguo Testamento, pues es bueno conocer la historia de Israel. Por ejemplo, ese contexto bíblico hemos visto todo el flujo de los eventos, pues es bueno saber qué está ocurriendo en ese momento en la historia de Israel, los pactos que ha hecho Dios con Abraham, con Moisés, con David. Es bueno también saber en qué pacto, si se ha dado ya el pacto davídico o no, etcétera. Cuando leemos los libros de Samuel y Reyes, principalmente Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, contrastarlo y complementarlos con crónicas, porque hay muchos pasajes paralelos en ambos libros. También ocurre a veces en Deuteronomio con algunos otros libros del Pentateuco. También otra cuestión a tener en cuenta es, vemos que hay pues libros de reyes y luego los libros de profetas, pero cronológicamente se entremezclan, pues también ver cómo interactúan entre ellos. Nivel más avanzado, oye, pues sabemos que están escritos en hebreo y arameo, pues si algunos se adentran en esos idiomas, pues aún mejor, ¿no? Y un punto justo, estábamos hablándolo antes de empezar la escuela dominical, un punto importante cuando leemos historias del Antiguo Testamento, no acabar moralizando, es decir, que todo acaba en debo hacer esto, debo imitar a aquel, no debo imitar a aquel. Ese muchas veces no es el principal mensaje, porque a veces tratamos a los personajes del Antiguo Testamento como héroes a imitar. Debemos de ver más cómo apuntan esas historias a Cristo, que realmente es el verdadero héroe, ¿no? Y realmente cuando uno lee las historias del Antiguo Testamento se ve que las personas simplemente son instrumentos en manos de Dios y es Dios el que va dando la victoria en cada una de las batallas que se enfrenta a Israel, ¿verdad? Luego el Nuevo Testamento, que empieza con el Nuevo Pacto, ¿no? de Jesucristo, con su muerte, su resurrección, ver pues el contexto, ¿no? Que estaba dentro del Imperio Romano, los paralelismos entre los evangelios sinópticos, principalmente pues eso, Mateo, Marcos y Lucas, muchas veces pues, nos damos cuenta que se repiten algunos eventos, pero se complementan, ¿no? Viendo ese mismo pasaje en los diferentes evangelios, obtenemos una foto más completa de lo que realmente ocurrió, de cuál es la enseñanza. Lo mismo ocurre también con Hechos y las cartas de Pablo. Cronológicamente muchas veces se superponen y nos aportan mayor información ver paralelamente esos hechos. Pues cuando Pablo estaba en Tesalónica y luego pues que escriba a los tesalonicenses, son diferentes momentos del tiempo, pero es bueno como Pablo cuando llegó a esa iglesia, qué ocurría, lo mismo con la iglesia de Éfeso, etcétera. También nos puede ayudar conocer la historia de la iglesia primitiva, cómo se va desarrollando, lo vamos viendo a lo largo de todas las cartas y del libro de Hechos. Y luego, pues el idioma, pues igual, si alguno pues va más avanzado, pues tenemos que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego koiné, no el griego que se habla hoy en Grecia, sino el griego koiné. Y un hecho a tener en cuenta en esto del contexto testamento, vimos en el contexto bíblico un principio que es que la Biblia se interpreta a sí misma y eso aplica también a este contexto testamento. Vemos como muchos pasajes del Antiguo Testamento son interpretados por el Nuevo Testamento. A veces leemos pasajes del Antiguo Testamento y lo interpretamos de nuestra manera cuando apóstoles o personas del Nuevo Testamento inspirados por Dios ya nos da interpretado con la interpretación correcta. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una porción del Salmo 16, del versículo 8 al 10, decir, oye, pues este pasaje, ¿dice el Nuevo Testamento algo de este pasaje? Eso nos puede ayudar, concordancias o algunas Biblias, pone una nota al pie y te indica en qué pasaje del Nuevo Testamento se habla. Pero fíjate qué enriquecedor es la interpretación del apóstol Pedro. Léelo tú mismo, Antonio, también. Porque también dice de él, Jesucristo,
Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. ¡Wow! Nunca hubiéramos interpretado esto, bueno, yo al menos, nunca hubiera interpretado este salmo de esta manera. Pero qué bueno que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos interpreta de una manera majestuosa este pasaje y cobra un sentido muchísimo mayor, ¿no? Aquí realmente David está profetizando y hablando de la resurrección de Jesucristo. Cómo enriquece, ¿no? Cuando uno hace que la Biblia interprete mismamente a la Biblia, viendo cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a comprender el Antiguo. Lo vimos también el domingo pasado, que para comprender el Antiguo necesitamos comprender el Nuevo, pero es que el Nuevo hace mucha alusión al Antiguo y también necesitamos conocer el Antiguo. ¿Cómo es necesario? Antes Scott lo hablaba de la unidad de la Biblia. No son dos compartimentos, no son dos bloques de uno de 39 y otro de 27 libros, es todo un libro, es toda una historia continua y necesitamos, como ya cuando llega el final de la película, podemos reinterpretar, o mejor dicho, interpretar mejor el comienzo y el desarrollo de esa película. El domingo pasado ponía el ejemplo del Sexto Sentido, una película que no os quiero hacer spoiler, pero cuando uno ve el final de esa película, ya no ve igual el principio y el desarrollo de esa película porque descubre todo lo que estaba ocurriendo anteriormente. Pues así es nosotros. Nosotros ya conocemos toda la película, entonces debemos leer el desarrollo de esa película, el comienzo de esa película, el Antiguo Testamento, con los ojos de que ya sabemos cómo todo ocurrió y todo apuntaba finalmente a Jesucristo. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Vemos también el Salmo 110, versículos 1 y 4. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le ve con buena gana. Esto nos interpreta el versículo 1, ¿no? Realmente aquí está hablando de Dios que dijo a Jesucristo, ¿no? Realmente es un mensaje de Dios a Jesucristo. Y luego en Hebreos 7:20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nos interpreta el versículo 4 del Salmo 10, ¿no? Y este es otro ejemplo de cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar el Antiguo. Por eso es bueno cuando una persona empieza a leer la Biblia, siempre es bueno recomendarle que no que empiece por el principio, ¿no? Que a veces empieza por el principio, oye, pues puede empezar. Pero siempre, bajo mi punto de vista, es más recomendable que empiece por el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento da luz para luego interpretar el Antiguo Testamento. Y un último ejemplo, Éxodo 20:14, ¿no? No cometerás adulterio. Muy bien, pues no tengo que ser infiel a mi mujer teniendo relaciones sexuales con otro, ¿no? Pero Mateo 5:27, a través de Jesucristo, nos da una concepción más amplia de lo que es el adulterio, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Antiguo Testamento cobra un sentido mayor y sus mandamientos cuando lo vemos a la luz de lo que nos cuenta el Nuevo, ¿no? Puedes oír estas palabras, no me gusta usar palabras así muy técnicas, pero a veces se habla de
tipo y antitipo, ¿no? Normalmente se habla de tipo cuando hay algo en el Antiguo Testamento que anticipa o anticipa o prefigura o nos ayuda a entender algo que luego va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso algunos hablan de que Melquisedec era un tipo de Cristo, no es que era Cristo. No que era Cristo, vale. Tenía unas características, algunas características que podías ver luego en Cristo, como es el caso de que Cristo fue rey y sacerdote, como lo fue Melquisedec. Gracias. Nada, a ti, Loli. Cualquier duda, ¿eh? Aquí no hay pregunta ni aportación equivocada, ¿eh? Gracias por tu participación. Pues como principio de este contexto testamento, nos podemos quedar con lo siguiente. Debemos prestar atención a las características y peculiaridades que tiene cada uno de los testamentos, pero también observar cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar el Antiguo. Y vuelvo aquí a remarcar un principio fundamental, y es que la Biblia se interpreta en muchas ocasiones a sí misma, ¿no? Tenemos que buscar, siempre que sea posible, pues qué otros pasajes nos ayudan a aclarar pasajes más complicados. Otro contexto, hemos visto testamento, vamos a ver no voy a entrar en cosas muy técnicas, gente que esté más interesada, pues eso ya en seminarios o libros más avanzados, si alguien me quiere preguntar, pero no vamos a entrar tampoco cosas muy complicadas. Ya es analizar las palabras, ¿no? Voy a leer aquí una definición o lo que yo escribí. Lo más importante no es el significado original de una palabra, sino averiguar el significado que el escritor quiso darle en su contexto y el uso común que tenía la palabra en su contexto histórico. Debe tenerse en cuenta que un autor puede usar una palabra en un sentido peculiar. El contexto y trasfondo debe ser estudiado para determinar el significado preciso. Bueno, así como tema general, pero vamos a ver algunos pasos, ¿no? A veces tenemos un texto y no vamos a analizar todas las palabras individualmente de ese texto, qué significaba en el idioma original, que es de lo que se trata este contexto, el contexto léxico, sino vamos a seleccionar y vamos a ver criterios que nos pueden ayudar a seleccionar qué palabras podemos estudiar del pasaje, no sé, 3, 4 como máximo. Luego entender esa palabra, intentar entender de forma preliminar y luego ya determinar más precisamente cuál sería el significado de su contexto. A la hora de qué palabras selecciono, bueno, pongo aquí 4 o 5, bueno, pero no todas, ¿no? Pues tenemos que seleccionar para aquellas palabras que realmente son clave para entender el texto o que tengan una dificultad relevante. Dijimos también en su día que es bueno a veces pues leerlo en varias versiones, varias traducciones de la Biblia, y si vemos que una palabra varía entre una traducción y otra, pues oye, voy a estudiar más a fondo esta palabra porque hay esa diferencia. Pongo el ejemplo de Juan 14:15, que uno habla de guardan en presente y otro guardarán en futuro. Luego, pues hay palabras que se repiten, pues vamos a verlas. Alguna que tenga un interés teológico particular, como propiciación, gracia, o alguna que se repite a lo largo de las Escrituras, como puede ser reposo en la carta a los hebreos. Pues de aquí ya, con estos criterios, decimos, pues mira, ya tengo 3 palabras que voy a estudiar. Bueno, pues haces algunas cosas así, pues morfológicamente, el sintáctico, no voy a entrar en esto, pero algo preliminar. ¿Qué entiendes así de primeras? ¿Qué entiendes de la palabra, no? Pero luego vamos a profundizar un poquito más a ver qué puede significar esas palabras. Por ejemplo, en Hebreos 5:14, pero ahí, ¿cuál es el perfecto? En uno se traduce por madurez, aquí por perfecto. Sí, es la misma palabra. ¿Qué es para Pablo, en ese sentido, una persona perfecta? ¿Qué es perfecto? En ese mismo versículo. Enteramente preparado para buena obra. Pues en la explicación del versículo viene enteramente preparado para toda buena obra. Pero Ese sería. yo ¿Qué no lo significa tengo aquí perfecto en como la ese misma contexto? palabra, Eso. No sé si estás empleando otro griego. Si yo pongo el de la Biblia apostólica es artios y se traduce ahí en inglés por completo.
Por completo. Pues mira, son dos palabras diferentes. Sí, pero vamos, son sinónimas. Eso Son sinónimos, pero vemos, ¿no? El propio versículo dice, ¿qué será perfecto? Pues ya te lo está diciendo, ¿no? Dice, enteramente preparado. Perdona, digo una cosa respecto a esto. Sí. Pues que yo una vez también oí que la perfección que Dios quiere de nosotros es la perfección en el amor. Esa es la perfección. Si hacemos obras perfectas, son obras de amor. Eso está bien, efectivamente. Dios nos quiere que crezcamos en amor. Eso a lo largo de la Biblia lo podemos ver. Pero justo en este versículo, ¿no? Pablo, cuando le está diciendo a Timoteo, sé perfecto, el mismo versículo te está diciendo lo que quieres transmitirte con ese perfecto, enteramente preparado para esta obra, ¿no? Timoteo tenía que capacitarse y estar preparado para esa obra encomendada. Y cada creyente tiene que estar en esa perfección enteramente preparado. Perfecto. Luego, también el contexto inmediato a veces nos ayuda a entender. Esto lo vimos, cuando vimos el contexto inmediato, vimos dos pasajes de ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vimos que ese todo, ¿no? ¿A qué se refería? Y el versículo 10 y 12, del 10 a 12 nos daba las claves, ¿no? Como Pablo en circunstancias complicadas, él siempre se había agarrado a Cristo y entonces en todas esas circunstancias adversas, él se había fortalecido en Cristo. O en Romanos 8:28, cuando la palabra bien, ¿no? ¿Qué significaba para Dios realmente bien? Cómo ser más como Cristo y ser salvo, ¿no? Ese contexto inmediato también nos ayuda a entender mejor algunas palabras. En Proverbios, que pues muchas veces hay como pareados, por decirlo así, hay antónimos y sinónimos que nos ayudan a entender por contraste una palabra con otra. Por ejemplo, sabiduría e inteligencia de sinónimos, y en Proverbios 15:1, cuando la palabra blanda o la palabra áspera nos ayuda a entender. O en Romanos 8:4-8, todo el contraste que hay entre carne y espíritu nos ayuda a entender mejor lo que se refiere a carne y lo que se refiere a espíritu. Para entender una palabra, pues claro, si usas los lenguajes originales, pues facilita todo mucho más, ¿no? Aunque tenemos traducciones muy buenas de la Biblia. Diccionarios, hay diccionarios y concordancias bíblicas que nos ayudan. Tenemos que tener cuidado a veces con los lenguajes figurados de cómo interpretamos esas palabras. Y a veces hay palabras así que suenan muy rimbombantes, como redención, expiación, propiciación. Pues a veces, en lugar de estudiarla aisladamente una de ellas, cuando estudiamos todas, por las diferencias que hay entre una y otra, nos ayuda a comprender cada una individualmente mejor, ¿no? Ya digo, no quiero entrar mucho en detalle de esto, simplemente pues tenerlo ahí en cuenta, que también es útil a veces algunas palabras que son clave en el texto, pues tenerla en cuenta y estudiarlas un poco con mayor profundidad. Otro contexto, que aquí sí que lo vamos a dejar simplemente con enunciado, es el análisis gramático y sintáctico de las oraciones que comprenden el pasaje a estudiar. Esto, sobre todo, es útil cuando uno va a predicar para hacerse un bosquejo, ¿no? Yo, pues, como lo aplico esto, muchas veces es distinguiendo entre oraciones principales y oraciones subordinarias, ¿no? Que tienen ideas secundarias a la hora de preparar la predicación. Sin darnos cuenta, esto lo hacemos en la tarea de observación, porque cuando observamos en el pasaje, observamos causas y efectos, cláusulas condicionales, qué tiene que ocurrir primero para que ocurra lo segundo. Sin darnos cuenta estamos haciendo esto, ¿no? Estamos separando y anudando, hilando unas ideas con otras que es parte del contexto gramatical. Pero ya te digo, tampoco quiero entrar mucho en detalle de esto, de tanto el contexto léxico y gramatical, simplemente pues saber que son cosas, el que quiera profundizar, son cosas útiles a la hora ya de hacer un análisis más profundo para una predicación o un estudio bíblico. Perfecto, pues vamos a iniciar. Mira, tengo ahí una rata, literario, no literario. Pues gracias, María Alecia, por darnos la introducción al siguiente contexto.
Y es el último contexto ya dentro del primer punto, que es qué significó para los oyentes originales, y es el género literario de cada uno de los libros de la Biblia. Yo cuando escuché esto digo, ¿qué tendrá que ver? ¿Un género literario? Estamos aquí en literatura como en el instituto. ¿Esto qué tendrá? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Y la verdad que me impresionó cuando me lo enseñaron. Y dentro de la Biblia hay diferentes géneros literarios, incluso un mismo libro contiene en sí varios géneros literarios, ¿no? Un libro puede contener narrativa y poesía. Y aquí he hecho un esquema de todos los géneros literarios que hay en la Biblia. A grandes rasgos hay 3, que es prosa, profecía y poesía, y cada uno pues tiene como subdivisiones. Dentro de la prosa pues tenemos narrativa, historia, he puesto 2 veces historia, epístola, ley. Dentro de la profecía pues hay oráculos de salvación, lenguaje apocalíptico, anuncios de juicio. Y dentro de la poesía pues están los salmos, hay lamentos y alabanzas, están los proverbios y la sabiduría no proverbial. No vamos a ver aquí cada uno de estos, todos, he seleccionado solo algunos, pero los que estén interesados, pues yo les recomiendo algún libro que quieran y puedan profundizar en cada uno de estos géneros de forma individualizada. Nosotros vamos a ver solamente algunos. Hoy, por la hora que es, yo creo que solamente vamos a ver uno de ellos, ¿vale? Y es la narrativa, ¿vale? Señalo aquí 4 aspectos que quiero destacar de este género literario, que por ejemplo, pues Génesis, el libro de Hechos, vemos este género que predomina. Y un aspecto muy importante es que no siempre enseña de forma directa doctrina, sino más bien la ilustra. Es decir, no nos enseña que lo que ahí se describe es un mandamiento a cumplir. Eso era la iglesia primitiva y es algo que se destaca mucho, ¿no? Cómo todos compartían todo lo que tenían, incluso vendían sus propiedades para ponerlo en un fondo común. Una pregunta para nosotros es, ¿por qué no hacemos esto hoy? Si lo dice la Biblia. Y es ahí donde entra esto de los géneros literarios. O sea, están narrando una práctica que ellos hacían, pero no hay un signo de que era un mandamiento a cumplir. Es decir, entonces, ¿con qué lo contrastamos? Muy bien. Hay la narrativa, nos dicen eso, nos describen situaciones, pero luego hay, por ejemplo, las epístolas o pasajes dentro de los evangelios, donde sí que hay mandamientos, hay pasajes que podemos llamar prescriptivos, es decir, mandatorios, y es con esos con los que tenemos que contrastar los pasajes narrativos. En este mismo ejemplo, ¿no? Vemos Hechos 2:45, que vendían sus propiedades para compartir a los demás. Pero luego, tú misma, María Alecia, ¿puedes leer 2 Corintios 8, del 1 al 14? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y ahora vete al capítulo 9 y lee versículos 6 y 9. Del 6 al 9, perdón. Vale. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Vemos, o sea, frente a esa práctica de la iglesia primitiva, de vender todo, y darlo, era una necesidad, creyeron conveniente en ese momento hacerlo, pero no era un mandamiento. El mandamiento nos da Pablo en Corintios, con el ejemplo de la iglesia de Macedonia, y esta, pues también a la iglesia de Corinto, dar conforme a cada uno, Dios ha puesto en su corazón, conforme a lo que pueda, a su esfuerzo, y si puede esforzarse más, pues todo lo que pueda esforzarse, pero no hay un mandamiento de que a todas las iglesias se le demandaban vender todas las propiedades y ponerlas en común, ¿no? Sino dando conforme a lo que cada uno tenía, no implicando que esa persona pasara luego necesidad, y dando siempre con alegría, con amor, teniendo el ejemplo en Jesucristo. Igual que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, viniendo aquí a la tierra, así nosotros debemos también mostrar esa humildad, hacer ese sacrificio, cubriendo las necesidades que puedan tener económicas y materiales otros hermanos. Pero no hay mandamiento de que tengamos que vender todos nuestros bienes y ponerlo de forma común, ¿no? ¿Qué opináis? Si hay algún comentario sobre esto. No solo por el caso concreto de este pasaje, sino en general de este principio. Pero como ponemos aquí a continuación, o sea, las narraciones informan lo que pasó, pero no te indican que necesariamente debía haber pasado eso de acuerdo a la voluntad o los mandamientos de Dios. A veces los personajes son un buen ejemplo, pero ¿cómo sabemos si un personaje es un buen ejemplo o un mal ejemplo? Contrastando esa acción con algún pasaje donde sí que se demande cierta ética o cierto comportamiento en tal situación. No sé si me llego a explicar bien, ¿no? Yo como sé que Abraham actuó mal cuando mintió o dijo medias verdades, porque hay un mandamiento que dice no mentáis, ¿no? Ese es el ejemplo. Y aunque ahondaremos en el siguiente género, que son las historias del Antiguo Testamento, pero es un principio que debe tener en cuenta que en las historias y narrativas Dios es el héroe y no los personajes que aparentemente protagonizan la historia. Y por último, bueno, esto es unos criterios para poder sacar y desgranar mejor una historia narrativa aplicable a cualquier literatura y, por supuesto, también a la Biblia. Y es primero, normalmente un pasaje narrativo se puede dividir en 5 secciones, ¿no? Normalmente una narrativa empieza contándote el trasfondo en el que ocurre, luego te cuenta un conflicto, una situación, posteriormente esa situación, ese conflicto se intensifica hasta que llega al clímax y luego ya finalmente vemos cómo se resuelve ese conflicto o hecho, que normalmente es donde se encuentra la enseñanza del principio teológico que Dios nos quería transmitir. Por ejemplo, en 1 Samuel 17, que es la historia famosa de David y Goliat, pues no la vamos a leer entera, pero si uno la coge, pues empieza los primeros versículos, nos desgrana y nos muestra el trasfondo en el que se estaba dando esa situación. Vemos el conflicto, ¿no? Pues ahí los filisteos que están retando al pueblo de Dios. Se intensifica cuando llega Goliat y dice, a ver, ¿quién viene a luchar contra mí? Y llega a su clímax con la aparición de David, ¿no? Y se termina resolviendo a partir del versículo 46, cuando primero David dice el propósito, ¿no? Se nos dice el propósito de todo este hecho, que como vimos en anteriores clases era para dar a conocer al resto de naciones el poder y la existencia del Dios verdadero, y también para que Israel aprendiera que él iba a vencer, pero no con espada, sino con el poder de Dios. La victoria no iba a ser de Israel ni de David, sino la victoria, como en tantas otras batallas, era Dios mismo el que vencía a las naciones
por su poder.